Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. El tema que vamos a tener el día de hoy se titula El pueblo escogido. Hoy día vamos a ver un poco cuál era la situación del pueblo de Israel en el momento en el que Yeshua vino a esta tierra, cuando Cristo vino a la tierra para salvar a la humanidad. Antes de comenzar, les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este día que nos das de vida. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, te pedimos que tú nos ayudes a entenderla. Te pedimos también que nos ayudes a ver cuáles son nuestros errores y nuestros aciertos en comparación con la historia del antiguo Israel. Ayúdanos a poder corregir los errores que ellos tuvieron para no cometer los mismos. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. Como sabemos nosotros perfectamente y como lo hemos ido viendo, Dios escogió a un pueblo. O sea, Dios siempre ha tenido un pueblo en el mundo que está encargado de ¿qué? De dar la luz de la verdad hacia las naciones. En este caso, Dios en un principio a quién escogió al pueblo de Israel. ¿Cuál era la misión que tenía Israel? La misión de Israel era ser la luz en el mundo. O sea, de entre todas las naciones de la tierra, Israel tenía que ser una nación diferente. El objetivo era que Israel fuera una nación gobernada de acuerdo al propósito de Dios. O sea, era completamente distinto. Por ejemplo, entre las particularidades que estaban, podemos ver que, por ejemplo, Israel era prácticamente una nación extraña en comparación a las demás. ¿Por qué? Un ejemplo. Era porque, por ejemplo, Israel, cuando tomaban siervos, no los tenían de por vida, sino que ¿qué hacían? Pasado cierto tiempo, los liberaban. Y segundo, los siervos tenían también garantías, o sea, podríamos decirlo así, tenían derechos. O sea, la persona que poseía siervos también tenía que cuidarlos. No era simplemente como hacían los demás reinos que tenían siervos y los maltrataban como quisieran. O sea, los israelitas no tenían permitido hacer eso. También, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿cuál era otra particularidad? ¿Cómo era la adoración que ellos tenían hacia Dios? Mientras los pueblos vecinos, ¿qué hacían? Ellos adoraban imágenes. El pueblo de Israel tenía un Dios completamente diferente. O sea, un Dios que era más cercano a ellos y no necesitaba de las obras para poder acercarse a ellos. Eso fue al principio. Y aquí ¿y qué pasó? Con el pasar del tiempo, ¿qué pasó lamentablemente con Israel? Fue cayendo en apostasía tras apostasía. Y eso lo hemos podido ver en la escuela sabática que hemos estudiado patriarcas y profetas, y ahora estamos en profetas y reyes. ¿Y qué ha sucedido allí? Hemos visto que a pesar de que Dios libra a su pueblo de varias adversidades, Israel nuevamente, ¿qué hacía? Nuevamente regresa a la apostasía. A pesar de que en muchas ocasiones pudo ver las consecuencias de la transgresión, Israel nuevamente siempre regresaba a lo mismo del principio. Les invito ahora que busquemos en nuestras Biblias Vamos a Isaías capítulo 56, verso 7. Yo los traeré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto fue lo que Dios le prometió a Israel, pero ¿cuál era la condición? Tenían que ser fieles.
firme. O sea, esa era la condición. O sea, Dios hizo varias promesas a lo largo de la Biblia para Israel, en las que se prometía que sería una nación grande, que sería también, que dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, ¿qué quiere decir? Casa de oración para todos los pueblos, ¿por qué? Porque la verdad no era solamente para que Israel se la guarde, sino que ¿cuál era el objetivo? Era que la verdad sea para todo el mundo, para todas las personas. Incluso cuando Salomón dirigió la construcción del templo, dice que ahí iban a adorar de diferentes partes, no era solo el pueblo de Israel, iban a adorar, a conocer cuál era ese Dios, el cual le daba esa sabiduría a Salomón. Claro, por ende podemos ver, porque un argumento común es que la gente dice, cuando se habla de la ley, por ejemplo, dicen, no, que eso fue para los judíos, para los israelitas. Pero si nosotros leemos con atención lo que la Biblia nos dice, podemos ver claramente que cuando Dios se dirige al pueblo de Israel, no se dirige únicamente a los que son israelitas de nacimiento, sino que ¿a qué más hace referencia? Hace referencia a personas de diferentes lugares, no de solamente Israel, como pudimos ver aquí en este texto. Ese era el objetivo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ya para la época cuando vino el Mesías, cuando vino Yahshua, la mentalidad del pueblo era muy distinta. O sea, ya no tenían ese objetivo de darle la luz a todas las personas que fueran a buscarla, sino que era muy distinto. El tema que vamos a dar, que vamos a estudiar el día de hoy, va a estar basado en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro El deseado de todas las gentes. Voy a comenzar dando lectura aquí del párrafo de la página 19, el párrafo que está al final de la página. Nos dice así: pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron las maneras de los paganos. Fue en vano que Dios les mandara advertencias por medio de sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma le seguía una apostasía más profunda. Y siguiendo ya en la página 20 nos dice así: si Israel hubiese sido fiel a Dios, él podría haber logrado su propósito a través de su honra y exaltación. Si hubiesen caminado en los caminos de la obediencia, él los habría elevado sobre todas las naciones que hizo para fama, loor y gloria. Dijo Moisés: verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos tus estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse a través de continua adversidad y humillación. Ahora podemos aplicar eso para el presente, porque está escrito esto hablando del Israel del pasado. Ahora, ¿qué sucede con el Evangelio ahora en la actualidad? ¿Qué es lo que ha sucedido? En primer lugar, la iglesia primitiva también, ¿cómo comenzó? Fue de igual manera, tratando de mostrar la verdad al mundo. Pero ¿qué pasó con el pasar de los siglos? Ese objetivo se perdió de vista. ¿Y ahora qué es lo que se busca? Ahora se busca únicamente la grandeza. O sea, la exaltación, la ostentación. Y en eso lamentablemente han caído todas las iglesias. Porque hoy en día, por ejemplo, vemos cuál es la mayor preocupación de todas las religiones, hablando en general. Siempre seguir abriendo más iglesias. Ahora no se ve a la iglesia como algo, o sea, como un lugar para reunirse, sino que ahora la iglesia se ve como un lugar de ostentación. O sea, porque ahora se procura hacer las iglesias ¿de qué? Cada vez más lujosas, más grandes. Y también la mentalidad de los miembros también ha cambiado muchísimo. Ahora, ¿cuál
cuando uno va a la iglesia, ¿para qué uno va? Uno va es para adorar a Dios. Pero ahora, ¿qué sucede? Sucede que ahora se vuelve una pasarela de moda o un club social directamente. Porque las personas van ahí y desde que ponemos un pie en la iglesia ya estamos mirando, mira, el hermano va vestido así, o la hermana viene así, o comienzan a conversar de cosas que no tienen nada que ver, o sea, cosas que no se deberían hablar en la iglesia. O sea, la iglesia se desvía, o sea, el hecho de ir a la iglesia se desvía y se usa para otras cosas. ¿Y qué sucedió en el antiguo Israel? A pesar de todo lo que ellos habían recibido, toda la luz que habían recibido y del mensaje que tenían, ¿qué pasó? Con el pasar de los siglos también su perspectiva cambió. Su perspectiva había cambiado. Recordemos que en el principio, ¿cuál era el objetivo? Dar el mensaje a los paganos. Pero en la época en la que vino Yahshua, en la que vino Jesús, ¿cuál era la mentalidad que tenían? ¿Cómo veían los israelitas a los paganos? ¿Cómo los veían? Los veían como personas inferiores, como personas que no eran dignas de recibir el mensaje. Y así es como los veían. Ahora, ¿qué pasa a nosotros en especial como adventistas? ¿Qué se dice? Como la iglesia adventista tiene la verdad, ya, y ahora se enseña así en la iglesia, que solamente nosotros los adventistas nos vamos a salvar. ¿Creen ustedes que eso es correcto? Lógicamente que no. Porque en ningún momento Dios ha enseñado que solamente los de tal grupo son los que se salvarán. O sea, porque humanamente nosotros podemos hacer división y crear grupos. Pero ante la presencia de Dios solamente hay dos. Uno, los que se salvan y los que se pierden. O sea, nosotros como adventistas, lamentablemente, nos han enseñado mal. ¿Qué cosa? El hecho que nos han dado el Padre Yahweh, nos ha dado el mensaje para estos últimos tiempos, no quiere decir, o sea, somos encargados de llevar el mensaje para estos últimos tiempos, pero no quiere decir que por eso ya estamos seguros para la salvación. Porque eso la hermana Elena de Juárez dice muy claro: fieles católicos, tengo ovejas en otro redil también, dice la palabra, ¿no? Entonces no podemos, el hecho que tengamos el mensaje para este tiempo no quiere decir que nosotros no vamos a ser salvos. Somos encomendados, somos mensajeros para llevar el mensaje a las personas que no conocen. Eso somos, pero no quiere decir que nosotros somos lo único que nos vamos a salvar. Ajá, correcto. Por ejemplo, vamos a seguir aquí con un párrafo que también es interesante, que nos dice así: por medio del cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración a las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de la obediencia a la ley de Dios. Pero la obediencia de muchos del pueblo no era impulsada por amor. El motivo era egoísta. Rendían a Dios un servicio externo como medio para alcanzar la grandeza nacional. O sea, vemos aquí claramente la perspectiva de Israel cambió por completo. O sea, en lugar de exaltar a Dios, ¿qué comenzaron a exaltar? Comenzaron a exaltar la institución como tal. O sea, en otras palabras, ya no se hablaba de la verdad como algo que venía de Dios, sino que, o sea, más o menos podríamos decirlo una idea, o sea, para que tengamos una mejor idea. Es como lo que sucede hoy en el presente. Hoy en el presente, ¿qué se dice? Por ejemplo, hablando como mencionan las personas católicas, dicen, la Santa Madre Iglesia dice esto o dice aquello. O sea, ¿y qué se está exaltando allí? ¿Se exalta acaso la palabra de Dios? No, sino que aquí estoy exaltando al decir esas palabras. Estoy exaltando a una institución. Ahora, lo mismo sucedía en el tiempo de los judíos. ¿Qué pasaba? Ellos comenzaron, o sea, por guardar la ley de Dios,
¿qué pasó? Ellos comenzaron a exaltar la institución judaica, o sea, comenzaron a exaltar la religión y no las verdades que Dios había dado. El motivo era egoísta, dice, continuando con el párrafo que estábamos leyendo. Rendían a Dios un servicio externo como medio para alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo con el fin de escapar de la tentación a la idolatría. En las instrucciones dadas a través de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esa enseñanza había sido mal interpretada. Tenían la intención de impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para construir un muro de separación entre Israel y las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y se sentían verdaderamente celosos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Ahora, en la actualidad, ¿qué sucede? Hablando de ahora de nosotros como adventistas, ¿qué pasa? Consideramos a la organización, a la institución creada por el hombre, la consideramos como algo sublime, como algo que no puede equivocarse, o sea, como algo en lo que no hay error. Por ejemplo, miren, aquí dice que los israelitas consideraban a Jerusalén como su cielo. O sea, en otras palabras, veían a Jerusalén como que si fuera directamente la expresión de la voluntad divina. O sea, ¿y hablando en qué contexto? Hablando de todo lo que Dios había ordenado, o sea, todos los ritos, las fiestas solemnes, los sacrificios, o sea, todo eso ellos lo veían como que si era algo reservado exclusivamente para ellos y no para las demás personas. O sea, en otras palabras, y no solamente eso, sino que con la excusa de exaltar más la ley de Dios, ¿qué comenzó a surgir? Comenzaron a surgir las tradiciones, que fue de lo que hablamos la semana pasada. Comenzaron a surgir las tradiciones, o sea, según ellos, por llevar todo en un orden, en una perfección, de acuerdo a lo que Dios pedía, comenzaron a llenar la ley de Dios de cargas y de preceptos que eran inventos de ellos. O sea, comenzaron a imponer prácticas que Dios no había establecido. Y por el contrario, ¿eso qué trajo? Comenzaron a convertir el cumplimiento de la ley en un formalismo. O sea, las personas cumplían los preceptos, pero ya no por amor, sino que era por formalismo, o sea, por un medio, como leímos anteriormente, era una forma de ellos para conseguir beneficios. O sea, en otras palabras, llegaron a creer que las obras que hacían era lo que les traía la salvación. Eso fue lo que ellos llegaron a creer. Y aquí nos dice algo muy importante. Se nos dice aquí también que en un inicio Israel, recordemos lo que fundó, si no me equivoco, fue el profeta Samuel. Lo que fue la escuela de los profetas. ¿Cuál era el objetivo de esas escuelas? Primeramente, ¿qué era? Enseñarle a los jóvenes, o sea, que los jóvenes fueran educados en los principios bíblicos. O sea, ese era el objetivo inicial. Para eso fue que se crearon esas escuelas. Para que en el futuro, para que las futuras generaciones ya tuvieran un pensamiento más puro, un pensamiento más acorde a las enseñanzas divinas. Pero ¿qué sucede? Con el pasar del tiempo, o sea, lo que en un inicio era puro, con el pasar del tiempo también, ¿qué sucede? Se corrompió. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas exponían la ley. Y establecieron escuelas donde juntamente con las artes y ciencias se profesaban enseñar los principios de justicia. Pero estos medios se corrompieron.
Durante el cautiverio muchos del pueblo habían adquirido ideas y costumbres paganas, y estas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. O sea, lo que en un inicio había sido para educar a los futuros líderes del pueblo, ¿qué pasó? Con el tiempo se comenzó a corromper. Y ahora es interesante porque esto tiene mucha similitud con la historia adventista como tal. En la historia adventista, en un inicio, cuando se comenzaron a crear las escuelas adventistas, las escuelas y los colegios, los institutos, ¿cómo eran esos establecimientos? O sea, eran completamente diferentes a lo que nosotros vemos hoy en la actualidad. ¿Por qué? Y eso es algo muy importante y les incentivo a que vayamos a leer cómo eran esos institutos. Eso está en la historia adventista. ¿Cómo eran esos institutos? Muchos de ellos eran institutos autosuficientes, o sea, se financiaban a sí mismos. Y lo más importante de todo, ¿qué era lo que se enseñaba en esos lugares? Se enseñaba, o sea, a los que estudiaban allí se les enseñaba a curar por medio de ¿qué? No por medio de los medicamentos que ofrecen las farmacéuticas, sino que por medio de ¿qué? Por medio de las plantas, por medio de la comida. O sea, eso era lo que se enseñaba en esos colegios. Y cuando hablamos ahora de la doctrina, o sea, de los preceptos, ¿cómo era lo que se enseñaba? Era basado únicamente en la Biblia. La Biblia y el espíritu de profecía, porque ese era lo que los pioneros estudiaron. O sea, y ellos en un inicio no tenían un manual de iglesia como se lo tiene hoy en la actualidad, sino que ¿cuál era su guía en cuestión doctrinal? ¿Cuál era esa guía? Era la Biblia. No había ninguna otra cosa. Además, hay un comentario interesante, que no recuerdo dónde se ubica, pero el esposo de Elena de White, Jaime White, escribió justamente el por qué la iglesia no debía establecer un credo de doctrinas, o sea, un manual de iglesia. ¿Por qué él dijo que no se debía hacer eso? ¿Por qué? Porque desde el momento que se establece un manual de iglesia, ya la percepción de la iglesia en general cambia. Ya no se ve a la Biblia como único fundamento o credo de fe, sino que ¿qué pasa? Comienza a verse como la guía de fe a un manual que está hecho por hombres y que lógicamente puede contener errores. Y justamente eso sucedió con el antiguo Israel y sucede hoy con nosotros, como adventistas. Porque en un inicio Dios dio su verdad. O sea, nos dio las bases como iglesia para que nos pudiéramos guiar y así cumplir la labor que Dios ha puesto para nosotros en este mundo. Pero ¿qué sucede? En la actualidad, ¿qué sucede? Ese objetivo se ha perdido completamente de vista. Ahora les invito a que busquemos en Juan capítulo 1, verso 11. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O sea, aquí, ¿qué pasó justamente con el pueblo de Israel en ese entonces, cuando vino el Mesías? El sistema se había corrompido hasta tal punto que, por ejemplo, los versos que acabamos de dar lectura, cuando nos habla de que mi casa será llamada casa de todos los pueblos y las bendiciones que Dios promulgó para Israel, ellos las habían distorsionado en la interpretación. Porque ahora no esperaban un Mesías que viniera a salvar al mundo, sino que ¿cuál era el punto de vista que ellos tenían? Ellos esperaban a un Mesías que fuera un príncipe poderoso. O sea, en otras palabras, esperaban a alguien que los libertara del yugo romano.
Y más que todo recordemos, desde mucho tiempo atrás, Daniel ya había profetizado la venida del Mesías. ¿Y cómo ellos interpretaban esos versos? Por ejemplo, cuando en la profecía bíblica de Daniel se menciona que Dios establecerá un reino que no tendrá fin y que será grande, o sea, el más poderoso de todos, los judíos de aquel entonces interpretaban eso de una manera completamente equivocada. Ellos creían que cuando el Mesías viniera iba a ser un rey poderoso y que tomaría el poder haciendo guerra, o sea, por las armas prácticamente, y que conquistaría el mundo entero y haría a Israel una nación grande como lo había sido en el pasado. O sea, recordemos aquellos tiempos de Salomón, por ejemplo, que fue cuando Israel alcanzó su mayor gloria. Los israelitas creían que justamente cuando el Mesías viniera iba a traer justamente nuevamente aquellos tiempos en los que Israel gozaba de prestigio, riqueza y poder. O sea, y esa era la mentalidad que ellos tenían y esperaban a un Mesías así. Por eso fue que cuando vino Cristo, cuando vino el Mesías y prácticamente no fue nada de lo que ellos esperaban, por eso fue que no le reconocieron. O sea, el pueblo de Israel, la mayoría de ellos, porque no podemos decir todos tampoco, la mayoría de ellos no vieron al Mesías en la persona de Cristo, porque tenían un concepto completamente errado de lo que debía ser el Mesías. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías viniese como un conquistador, para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así iban preparando el camino para rechazar al Salvador. O sea, ¿qué sucedió en su momento? Al ellos tener un concepto completamente equivocado de lo que sería el Mesías, cuando vino el verdadero Mesías, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo despreciaron, ¿y qué pasó después? Hasta lo mataron. Porque no tenían una idea clara de cómo debía ser el Mesías. Y aquí podemos ver también algo importante. ¿Cuál era su esperanza? O sea, ¿por qué ellos anhelaban que el Mesías viniera? Ellos deseaban que el Mesías viniera, ¿para qué? Para conseguir la grandeza nacional. Y con este objetivo estas personas habían hecho muchas otras cosas, o sea que eran completamente contrarias a lo que Dios había manifestado en su palabra. O sea, con el objetivo de alcanzar la grandeza, ellos hicieron alianza con el poder político. Sabemos nosotros perfectamente que cuando la política y la religión se unen, ¿qué es lo que da como resultado? Da como resultado la apostasía. Y eso sucedió también en los tiempos del Mesías. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba irritada bajo el gobierno de sus amos extranjeros y atormentada por disensiones internas. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni reconciliarlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y a menudo ese cargo se conseguía por medio del fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrupto. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. O sea, ¿qué sucedió? El sistema sacerdotal se corrompió también. O sea, notemos algo importante. Primeramente, ¿por dónde comenzó la corrupción? Nos dice claramente, fue en las escuelas.
o sea, en este caso hablando del antiguo Israel, en las escuelas de los profetas. O sea, la corrupción primeramente comenzó entrando por allí. O sea, es decir, tomando primeramente a los jóvenes. Y con el pasar del tiempo, obviamente esos jóvenes crecieron y se volvieron adultos. ¿Y qué pasó? Esos mismos se convirtieron en dirigentes del pueblo. Pero ya ellos tenían una mentalidad completamente distinta a lo que habían tenido las generaciones pasadas. ¿Y qué pasó? Entonces ellos ¿qué hicieron? O sea, hicieron alianza prácticamente con el poder romano. En conclusión, o sea, se corrompieron. ¿Y qué sucedió entonces? La corrupción comenzó a ser visible, o sea, se hizo más que evidente. Porque aquí, ¿qué nos dice? ¿Cómo se obtenían los cargos en ese entonces? En el sacerdocio corrupto como estaba. ¿Era por medio de qué cosa? Por medio del soborno. ¿Por medio de qué más? Por medio del soborno, el fraude, o dice aquí en casos más extremos, en caso de asesinato. O sea, por esos medios era que se nombraba al sumo sacerdote. Ahora, y es algo sumamente interesante, porque esa misma estrategia Satanás la ha usado ahora ¿dónde? Dentro de la iglesia adventista, o sea, dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿de qué forma? ¿Por dónde fue que comenzó primeramente la infiltración jesuita? O sea, y en la historia adventista, aún en sus inicios, cuando la hermana Elena de White aún estaba viva, ¿por dónde fue que comenzó a introducirse la apostasía? Comenzó primeramente por medio de ¿qué? Justamente por medio de las escuelas. Por medio de las escuelas y de los colegios. O sea, desde un momento cuando se comienza a corromper las escuelas y los colegios, ¿qué sucede? Ya eso asegura la entrada para que la iglesia entera se corrompa, o para que el pueblo de Dios entero se corrompa. Porque, a ver, ¿qué sucedió? Desde el momento que las escuelas adventistas fueron corrompidas, ¿qué sucedió después? Las escuelas de teología también se corrompieron. Ahora muchos dirán, ya comenzaron a hablar mal de la iglesia o a criticarla. No es una crítica, sino que es histórico, algo verídico. Porque ahora, ¿qué sucede? ¿Qué se enseña en las escuelas teológicas adventistas? ¿Es acaso lo mismo que enseñaban en la época cuando los pioneros vivían aún? No, en la actualidad no, ahora es completamente distinto. Se tiene un punto de vista completamente distorsionado. Porque ahora aunque muchos lo nieguen, ahora hay teólogos adventistas que afirman que no va a haber ley dominical, que eso era un punto de vista que tenían los pioneros en el pasado. Inclusive hubo uno que se atrevió a afirmar que si Elena de White viviera hoy, ella dijera que no va a haber ley dominical. Ahora, ¿cuál es la similitud que tenemos nosotros ahora similitud que tenemos con el antiguo Israel? Ahora nosotros también esperamos al Mesías. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la situación de nosotros como iglesia, como pueblo? ¿Será que nosotros estamos atentos a la venida del Mesías o no? Lamentablemente hay que decirlo, o sea, el pueblo dice esperar al Mesías, pero lamentablemente no está atento. O sea, y lo mismo como le sucedió al antiguo Israel, tenemos una idea distorsionada, una idea equivocada de la segunda venida. Por ejemplo, cuando estudiamos la profecía que hablaba sobre el 2031, ¿qué sucede? Pudimos ver que hay evidencias más que suficientes tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, que nos indican que la segunda venida está muy cerca. Pero ¿qué sucede? La iglesia nos enseña Cristo va a venir, Cristo viene pronto, pero no nos están instando a prepararnos, sino que por el contrario, ¿qué es lo que sucede hoy en las iglesias? Solo, por ejemplo, una cuestión tan sencilla, solo es cuestión de ver qué es lo que se hace en las iglesias, en la programación que tienen todos los sábados. ¿Qué sucede?
O sea, todo se ha convertido ahora solamente en un formalismo. ¿Por qué? Porque seguimos prácticamente una ceremonia. Primero comenzamos con los cantos, luego vamos que la oración intercesora, que vamos que el rincón infantil, y bueno, en fin, o sea, se sacan tantas cosas y al final para el tema, ¿cuánto tiempo queda? Solamente a lo mucho queda una media hora. O sea, ¿y qué se toma ahí? Se toma algo muy superficial. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para profundizar. Solamente, ¿por qué? Por seguir una programación que se ha establecido. O sea, está claro que la iglesia de Dios tiene que tener orden. Pero ¿qué sucede? Hoy en día también nos hemos llenado de tantas cosas que prácticamente perdemos tiempo valioso que se debería emplear para estudiar la palabra. Porque, a ver, solo pongámonos a ver una cosa, en este caso, cuando se pone el rincón infantil, díganme, ¿para qué vamos a poner eso si ya los niños tienen su clase? O sea, no tiene lógica. O sea, lo que estamos haciendo es perder el tiempo allí. Porque por algo en la mañana, por eso está la escuela sabática. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí en la iglesia donde estamos no lo tenemos así. ¿Por qué? Porque no hay niños, lógicamente. Pero por lo general en la escuela sabática, ¿qué sucede en la mañana? Dependiendo de las edades, cada persona tiene una clase adecuada para su edad. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿y para qué tenemos que volver a repetir nuevamente lo mismo, nuevamente que vamos a poner el rincón infantil y que vamos a hacer esto y lo otro? O sea, perdemos mucho el tiempo en otras cosas. Por ejemplo, otra cosa. O sea, no es que esté mal ver cómo viven nuestros hermanos en otros países. O sea, por ejemplo, que la lectura del misionero. O sea, no digo que esté completamente mal. Pero eso lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas o en cualquier momento. Sino que ¿por qué tenemos que hacerlo justamente el día sábado? O sea, prácticamente podríamos decir, se pierde tiempo valioso. O sea, es importante saber cómo viven las personas en el extranjero, cómo viven los adventistas en otro lado, y saber también cómo avanza la obra. El problema está cuando nos centramos demasiado en esos pequeños detalles, porque tampoco no digo que no se debe hacer, sino que, o sea, perdemos tiempo en esas cosas y cuando llegamos al tema central, donde debemos analizar las profecías y todo eso, el tiempo no alcanza. O sea, me hago entender, no es una crítica, sino que, o sea, es un análisis de lo que nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia adventista. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no vino. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar: se cumple el tiempo, pero no la visión. O sea, ahora vemos aquí algo interesante. El pueblo de Israel, ¿qué descuidó? Descuidó también el estudio de la profecía. Y vemos aquí que esto es algo extremadamente grave. Porque si la iglesia no tiene una comprensión plena y clara sobre la profecía, no va a saber en qué momento de la historia está viviendo. Ahora vemos lo que en Israel pasó eso.
O sea, ellos decían que estudiaban la profecía, o sea, la estudiaban, pero ¿qué? De una manera equivocada. ¿Y qué pasó? Cuando vino el tiempo en el que el Mesías vino, ellos no sabían ni siquiera en qué tiempo estaban viviendo. O sea, no tenían idea de lo que estaban esperando, tenían un concepto equivocado. Y ahora hay algo aquí interesante, porque se dice aquí claramente que el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Descuidó la profecía de Daniel. Ahora para nosotros, ¿qué sucede? ¿Ustedes creen que hoy en día en las iglesias se está enseñando esa profecía? Hoy en día lamentablemente ya no. Sino que por el contrario, ¿de qué se habla hoy? Se habla muchos mensajes de amor y de paz. O sea, claramente debemos decir que no está mal hablar del amor de Dios. Pero debemos de verlo de una manera mucho más profunda, o sea, tener una comprensión más plena y amplia de eso. Porque si hablamos del amor de Dios, como Dios nos ama, ¿qué hace? Nos revela lo que viene en el futuro. ¿Para qué? Para que cuando en el futuro suceda lo que tiene que suceder, no nos asustemos, no tengamos temor. Porque así nosotros podemos estar seguros y tener una esperanza. Y justamente es porque Dios nos ama, es que Dios nos ha dejado la profecía. Pero ahora, ¿qué pasa? Normalmente el mundo tiene un concepto errado de lo que es, por ejemplo, cuando se le menciona a alguien el Apocalipsis. ¿Qué sucede? Y no solamente hablando de personas de afuera, sino que aún personas dentro de la iglesia. Cuando se les habla del Apocalipsis, o escuchan la palabra Apocalipsis, o hablando del libro de Daniel, la gente se asusta. O mejor dicen que, o tienen el concepto de que son libros que son difíciles de entender y que por ende no debemos estudiarlos. O hay quienes piensan que esos son libros que ni siquiera se deberían tocar. O sea, y por el contrario nos pasamos exaltando que nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia verdadera, tenemos la verdad y punto, eso es todo. O sea, el mensaje no es ese, sino que el mensaje es para instar al mundo y aún para nosotros mismos a estar preparados y darnos cuenta del momento en el que vivimos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y el reflujo de impulsos e influencias humanas, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Las naciones estaban bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales. Y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. En aquel entonces, los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres estaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que pudiese satisfacer el corazón. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz. Llenas de perplejidad y tristeza, anhelaban conocer al Dios vivo con el fin de tener cierta seguridad de una vida más allá de la tumba. Ahora esa misma situación se vive en el presente, porque a pesar de que los sistemas religiosos se han corrompido y hay tanta iniquidad en este mundo, hay almas sinceras. O sea, hay almas sinceras que buscan la luz y buscan una esperanza. Y justamente la misión que Dios nos ha encomendado es para alcanzar a esas almas. Hay muchas personas que ya se han cansado, o sea, y el mundo en general ya está harto y cansado de las ceremonias vacías y de los ritos y exigencias inventadas por el hombre. Porque cuando se le presenta a las personas, cuando alguien les va a hablar de la Biblia, ¿qué dicen? Inmediatamente muchos la rechazan.
¿Por qué? Porque normalmente hemos cometido el error de presentar el mensaje o el evangelio como algo que está lleno de prohibiciones. O sea, lo mostramos como algo, como un formalismo. O sea, presentamos al mundo la verdad como algo, como que si la Biblia se tratara únicamente de un libro que dice prohibido hacer esto, aquello y lo otro y lo otro. O sea, el mensaje de Dios no es ese. Claro está que tampoco vamos a irnos tampoco al punto de vista liberal que tienen muchos. Que como con tal de alcanzar a las personas, entonces vamos a permitir cualquier cosa. O sea, tampoco no es así. ¿Cuál es el objetivo? O sea, muchos buscan justamente esa luz verdadera. Porque recordemos también un error común que se tiene, es que la salvación se logra por medio de las obras. O sea, hemos pensado que por guardar el sábado, por seguir la reforma pro salud, por llamarnos adventistas, por estar bautizados o por tener determinado número de años en la iglesia, hemos llegado a pensar que por eso ya tenemos la salvación asegurada. Pero ¿saben de dónde viene esa creencia o esa filosofía? Eso viene justamente de los sistemas de adoración paganos. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían ofrendas a sus dioses. ¿Para qué? Para obtener buenas cosechas, para obtener buena fortuna y en fin, tantas cosas. O sea, en otras palabras, la religión pagana enseñaba que para conseguir, o sea, para poder, inclusive, eso se lograba por medio de las obras. Cuando la Biblia claramente no nos enseña eso. O sea, la salvación no se logra por medio de obras. Cuando tenemos ese concepto de que por las obras se logra todo, allí es que prácticamente convertimos la verdad divina en una religión vacía. En una religión que está únicamente llena de ceremonias y formalismos. Porque de nada sirve, porque aquí podemos ver claramente, los judíos creyeron que cumpliéndolas, haciendo las obras, ellos creyeron que de esa manera iban a alcanzar la salvación y cumplir la misión para la que Dios los había puesto y los había escogido en esta tierra. Ellos creían que por medio de eso iban a cumplir lo que Dios decía, la voluntad divina. Pero vemos que lamentablemente no era ese el caso. ¿Por qué? Porque se pierde de vista la verdad divina y se pone de lado ¿qué cosa? O sea, se pierde de vista la verdad divina y se pone la vista en lo que el hombre dice, en lo que el ser humano piensa. O sea, y ahí es cuando surge el problema. Porque hoy en día también pasa lo mismo y ha sucedido a lo largo del tiempo. Dios da un mensaje a su pueblo y ¿qué pasa? Las personas no siguen a Dios, sino que ¿a quién siguen? Siguen a los seres humanos. Siguen a los seres humanos, sino que siguen a los seres humanos y por medio de eso, ¿qué pasa? El objetivo por el cual Dios nos tiene aquí en este mundo se pierde de vista. Las palabras del moribundo Jacob los llenaba de esperanza. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. El desfalleciente poder de Israel atestiguaba que se acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales. Y decía el profeta, permanecerá para siempre. Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, estaba muy difundida la expectativa de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría ante las naciones como un libertador. Vemos nuevamente aquí que se nos repite la importancia de la interpretación profética. Si la iglesia no tiene el concepto claro de lo que es la profecía, no sabe, vuelvo y repito, no sabe en qué momento vive. O sea, es algo sumamente esencial. Y ahora, por ejemplo, en estos últimos meses hemos estado estudiando la profecía, justamente la profecía de Daniel. Y hemos podido ver muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que suceder antes de que venga la ley dominical?
Apostasía. Tiene que haber apostasía en el mundo religioso. ¿Qué es apostasía? O sea, la apostasía es cuando el mundo se aparta de la verdad. O sea, ¿y cuál es el estado del mundo según lo que vimos en la profecía? ¿Cuál va a ser el estado del mundo en ese momento? O sea, el mundo va a pensar, o sea, el mundo creerá que debe acercarse a Dios, lo cual en sí mismo, la idea en sí misma no está mal, sino que el problema viene cuando el mundo trate de acercarse a Dios, pero a su manera, o sea, en la manera que ellos piensan que es. O sea, podríamos decirlo claramente, o sea, el mundo dirá que se une a Dios, pero por medio de su propia concupiscencia. O sea, y por ejemplo, proféticamente sabemos, el mundo también en unos pocos años, ¿qué hará? El mundo se unirá en una sola religión. ¿Y qué sucede hoy en día? Hoy en día ya vemos las señales que nos indican de que eso está por cumplirse. ¿Por qué? Por ejemplo, los judíos creían que únicamente por medio del cumplimiento de las ceremonias se acercaban a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Ahora no sé si muchos se habrán dado cuenta que prácticamente se está volviendo una moda el ser cristiano. Porque ahora muchos famosos e influencers o personalidades podríamos decir, de la farándula, ahora comienzan a hablar también de Dios. Muchos comienzan a hablar de que tenemos que acercarnos a Dios, inclusive muchos de ellos se convierten aparentemente. Artistas, cantantes famosos ahora hoy en día se convierten y hablan de Dios también. Y eso lo podemos ver en el internet. O sea, y ahora aparentemente la marea del mundo que antes se veía que iba más como al ateísmo y a negar a Dios abiertamente, ahora eso está cambiando, o sea, esa idea está cambiando completamente de parecer. Ahora inclusive se ha visto que aún entre los jóvenes hay un aumento de religiosidad, podríamos decirlo así, porque ya los jóvenes comienzan a hablar también de Dios. O sea, eso que veíamos antes de que los jóvenes eran abiertamente ateos y todo eso está quedándose atrás. Sino que al contrario, ya la mayoría de personas están buscando profesar una religión. Pero lo más interesante de este movimiento es que este movimiento afirma que quiere acercarse a Dios. Pero aquí hay un problema, porque ellos buscan acercarse a Dios, pero no buscan cuál es la voluntad de Dios en su palabra. Sino que por el contrario, ¿qué dicen ellos? Porque tenemos que mantener la paz entre todas las religiones. O sea, ¿qué se dice? Hay que evitar los puntos de controversia. O sea, los puntos controversiales tenemos que dejarlos a un lado y unirnos todos en adorar a un mismo Dios. ¿Y qué se dice normalmente? Seamos evangélicos, testigos, católicos o lo que seamos, todos adoramos al mismo Dios. Y que por ende entonces no tenemos que hacernos ningún problema. Y es por eso que desde hace años se está trabajando que en el Concilio Mundial de Iglesias, o sea, en todo lo referente al movimiento ecuménico. Y aquí justamente el libro, El deseo de toda la gente, nos habla que en aquel entonces el mundo se encontraba, podríamos decirlo, en una situación similar. ¿Por qué? El pueblo judío, que debía ser distinto a los demás pueblos, ¿qué pasó? También comenzó a hacer alianzas con el poder romano. ¿Para qué? Para, por medio de esa manera, ellos mantener su poder. Y lamentablemente en la actualidad sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad también la iglesia, ¿qué hace? Está haciendo alianzas con el mundo. Y ahora muchos van a decir no, que es mentira, que eso solo lo dicen los disidentes, que es lo que la mayoría suele decir. O sea, pero no es nada, no es una exageración ni tampoco una crítica. Por ejemplo, hoy en día cuando hablamos, y es algo, lo que voy a decir ahora para muchos puede sonar muy controversial. Por ejemplo, cuando hablamos del club de conquistadores o el club de aventureros, ¿qué sucede? Cuando hablamos de eso, ¿qué dicen la mayoría de adventistas? Eso es para alcanzar a los jóvenes, nos sirve para acercar a
O sea, por medio de eso se afirma que se puede atraer a la iglesia a personas que de otra manera no se podría. O sea, y se dice que el club es la herramienta, porque ahora atreven a hacer la afirmación de que es la herramienta que Dios dejó para atraer a los jóvenes a la iglesia. Y también se dice que el Club de Conquistadores prepara a los jóvenes para estos últimos tiempos. Así es el decir. Claro, o sea, eso nos han enseñado. O sea, pero démonos cuenta de algo importante. ¿Qué se está exaltando más? Siempre es la institución, la iglesia. Y digo porque personalmente muchos me han dicho, no, es que la iglesia es sabia. Aunque pase lo que pase, la iglesia adventista es la iglesia de Dios. La niña de sus ojos. O sea, la niña de sus ojos. O sea, y estamos teniendo prácticamente, y hablamos del antiguo Israel, que los israelitas eran rebeldes, eran esto, eran lo otro, pero no nos damos cuenta que nosotros vamos yendo por ese mismo camino que ellos recorrieron. Porque exaltamos por sobre todo a la institución religiosa, a los ritos, a las ceremonias. Pero a Dios lo estamos dejando a un lado. Ahora, qué tiene que ver el club con eso de que se hayan hecho alianzas con el mundo? Ahora, históricamente, ¿de dónde surgió el club? ¿Cuál fue la inspiración para crear el club de aventureros y el club de conquistadores? Eso surgió justamente, fue con la inspiración de los Boy Scouts. Ahora, probablemente muchos desconozcan qué son los Boy Scouts. Los Boy Scouts son algo muy similar al club de conquistadores. Acampan, hacen campamento, bueno, en fin, hacen competencias y todo eso. Pero no se trata únicamente de aprender supervivencia en el campo, sino que los Boy Scouts tienen una relación muy estrecha con la masonería. O sea, muchos de los principios que manejan los Boy Scouts tienen mucho en común con los conceptos masónicos. Inclusive hasta la indumentaria que usan es similar a lo que usan los masones. Ahora lo más alarmante de todo el caso es que, y está comprobado, o sea, nuevamente repito, vayamos a leer la historia adventista. Cuando el club se creó por primera vez, no es que como ahora se lo considera que es algo que viene de Dios, o sea, en un principio los miembros más antiguos no estuvieron dispuestos a aceptarlo. Y justamente ¿por qué? Eso generó mucha polémica. ¿Por qué? Porque el club, lamentablemente, también, si tiene una inspiración en los Boy Scouts, o sea, directamente eso tendría también una inspiración masónica. Porque allí se impulsa mucho lo que es los rangos y todo eso, o sea, la jerarquía. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el club de aventureros existe la categoría de constructores, los rayitos de, creo que es rayitos de sol o rayitos de luz, como les llaman, las abejitas y bueno, no sé qué. Sucede que justamente esos rangos, muchos de esos rangos existen también en la masonería. Por ejemplo, cuando se habla del rango de constructores en los aventureros, se presenta el símbolo de la escuadra. Y ahora eso también, ¿dónde existe? En la masonería también existe el grado de constructor. Y justamente la organización de estas sociedades secretas, ¿cómo va? Podríamos decir que es como en forma piramidal, porque a la cabeza ya no está Dios, sino que está un ser humano. Y ahora podemos nosotros ver que la organización, cómo se organizaba la iglesia adventista antiguamente, ya no es igual a cómo se organiza hoy, sino que hoy en día prácticamente se copia la estructura prácticamente del paganismo, o sea, de la iglesia católica o de las sociedades secretas. ¿Por qué? Porque siempre en lo más alto de todo, ¿quién está? Está un ser humano, un hombre. Lo cual no debería ser así. Porque imagínense, si todo se rige a la voluntad de un hombre, o sea, ¿qué creen que sucede? Obviamente esto por lo general, ¿qué trae de por sí? Igual lo que pasó con el sistema judío, ¿qué trae? Trae corrupción. El sistema se corrompe y ya no es lo mismo que era en un principio.
Ahora hermanos, ¿creen ustedes qué sucederá con la iglesia si vamos por ese mismo camino? Porque prácticamente, como hemos podido ver, como iglesia, como pueblo escogido, estamos siguiendo el mismo camino que siguió el antiguo Israel. O sea, ¿creen ustedes que está bien los pasos por donde vamos yendo como adventistas? Lógicamente que no está para nada bien. Y nuevamente, y por ejemplo, otro punto importantísimo, como pudimos ver, es la educación adventista. En el pasado, ¿cómo entró la corrupción al sistema judaico? Fue igual, justamente donde comenzó, por medio de las escuelas. Se corrompió la enseñanza. Y entonces, ahora, por ejemplo, en la actualidad, cuando los pastores se van a preparar, ¿será que se estudia a profundidad todas las profecías bíblicas? Hoy en día, lamentablemente, ya no es así. Sino que, y además, o sea, y no es por criticar ni tampoco porque uno se crea que sabe todo. Porque yo también puedo estar equivocado en muchas cosas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se habla de profecía, y normalmente, por ejemplo, hablando de la profecía de Daniel, ¿cómo se interpreta? Por ejemplo, Daniel 11 vimos nosotros y estudiamos y comprobamos perfectamente que Daniel 11 es de un cumplimiento literal. Pero ahora, ¿qué se dice? Unos dicen que Daniel 11 habla sobre la lucha entre el ateísmo y el cristianismo. O sea, se tiene una idea de que el conflicto final va a ser entre un movimiento abiertamente ateo y un movimiento cristiano. O sea, hay muchas personas en el mundo evangélico y en el mundo cristiano en general tienen esa idea de que cuando se habla de el conflicto final, o sea, de la prueba final de la tribulación, muchos creen que va a ser un conflicto entre un movimiento que sea abiertamente contrario a Dios. Y por eso es que cuando se habla del anticristo, la mayoría de personas espera que sea alguien que hable abiertamente en contra de Dios y en todo lo que tiene que ver con la Biblia. Y el mundo espera eso, ¿por qué? Porque tiene un concepto errado, o sea, una interpretación errónea de las profecías. Porque cuando nosotros vamos a estudiar proféticamente, ¿cómo va a ser esa lucha, ese conflicto final entre el bien y el mal? ¿Cómo va a ser? Va a ser, ¿por qué? Va a haber un movimiento que aparentemente va a ser cristiano y hablará mucho de Dios. ¿Por qué? La ley dominical, ¿por qué se va a imponer? No va a ser únicamente por decir, no, es que vamos a llevarle la contraria a Dios, y porque el concepto es así, que tienen muchas personas. Muchos dicen que en el futuro quienes van a ser perseguidos van a ser los que adoren a Dios, o sea, por creer en Dios únicamente. Cuando proféticamente eso no es cierto. ¿Cuál va a ser el conflicto? O sea, va a ser justamente la ley dominical se impondrá, ¿por qué? Buscando supuestamente el bienestar de los trabajadores, por el medio ambiente, y más que todo por la unidad de la familia. Porque la familia necesita acercarse más a Dios. Ese va a ser el discurso que van a venir trayendo y van a imponer la ley dominical, justamente dando esos motivos. Si nosotros esperamos que el día de mañana aparezca alguien y nos diga que no hay que adorar a Dios y que no hay por qué guardar nada, o sea, si esperamos que alguien venga abiertamente a despreciar a Dios y imponer la ley dominical así, si esperamos eso, vamos a caer en el engaño. ¿Por qué? Porque el engaño que viene justamente va a ser el movimiento que viene para engañar al mundo. ¿Cómo va a ser? Va a ser justamente un movimiento que habla de Dios y profesa ser el pueblo de Dios. Pero sin embargo, ¿qué es? Ellos no van a estar con Dios, sino que van a estar por el contrario, con el enemigo. Bueno, hasta aquí termina mi tema de este día, o sea, del día de hoy. Espero que sirva de ayuda para nosotros, y lo más importante, hermanos, que podemos recalcar aquí de este tema es que debemos aprender mucho de las lecciones que tuvo el antiguo Israel, tanto lo que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque recordemos, hoy en día nos encontramos en una situación similar.
Cuando vino el Mesías la primera vez, ¿qué pasó? ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba descuidado, no tenía un concepto claro de la profecía. ¿Y ahora qué pasa en la actualidad? Sucede nuevamente lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para no caer igual que el antiguo Israel? ¿Qué debemos hacer? Debemos estudiar su palabra, o sea, tener un cumplimiento, un entendimiento claro y pleno de la profecía. Bueno, para culminar, les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Bendícenos y acompáñanos en este tu santo día. Ayúdanos a que podamos aprender las lecciones que tú tienes en tu palabra para nosotros. Ayúdanos para no cometer los mismos errores que cometieron los israelitas en el pasado. Ayúdanos a poder mantener una verdad pura de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. Amén.